Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de en qué lugar del mundo os encontréis. Bienvenidos todos a esta nueva sesión que muy cordialmente nos cede este espacio FX Street. Y bueno, pues vamos a tratar hoy un tema, vamos a ver cómo funciona el indicador de bandas de Bollinger. Imagino que la mayoría de vosotros lo conoceréis por lo menos de oídas. Ya dedicamos en el mes de enero una sesión a dicho indicador y vamos a realizar hoy una sesión un poquito más completa que la anterior. En primer lugar, pues presentarme para quienes no me conozcan. Soy Jesús Ángel Benito, director de forexiindices.es. No me voy a parar a decir qué es lo que hacemos y quiénes somos, simplemente os voy a pasar el link de nuestra página web a continuación y podéis entrar y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que queráis que os hagamos, pues nada, por el formulario de contacto nos contactáis, escribís las dudas que tengáis y con mucho gusto os las aclararemos. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo sacamos este indicador. Bueno, tenemos la plataforma que usamos en Forex Índices. Los que siguen nuestros análisis habituales todos los días a las 6:30 GMT, pues ya conocen las plataformas que usamos en Forex Índices. Pero bueno, vamos a quitar la supertendencia que tenemos aquí colocada y vamos a poner en primer lugar, vamos a ver si sacamos las bandas de Bollinger. Bueno, pues en esta tampoco tenemos las bandas de Bollinger, pero las sacamos en un momentito, no os preocupéis. Ya tenemos aquí unas bandas de Bollinger. Bueno, en primer lugar vamos a ver la definición de qué son las bandas de Bollinger. Bueno, pues las bandas de Bollinger no son ni más ni menos que una media móvil. ¿eh? Es una media móvil, como estamos viendo en la imagen. ¿Podéis confirmarme si seguís viendo bien la imagen y escuchando bien mi voz, por favor? Todo bien, vale, muchas gracias. Pues seguimos adelante y ahora ya no paramos. Bueno, como os iba diciendo, las bandas de Bollinger simplemente es una media móvil, la media móvil que nosotros elijamos para la temporalidad y el producto financiero que nosotros elijamos. Tenemos el par euro-dólar porque, bueno, vamos a seguir con la sesión. Como os iba diciendo, las bandas de Bollinger simplemente es una media móvil, la media móvil que nosotros queramos y el producto financiero que nosotros vayamos a trabajar. Aquí tenemos abierto el euro dólar en una temporalidad de 5 minutos, lo hemos abierto al azar, como habéis visto. Y bueno, pues las bandas de Bollinger simplemente es eso, una media móvil con una periodicidad que nosotros decidamos y además está compuesta por dos líneas. Una que va por la parte superior de la media móvil, como vemos, y otra por la parte inferior de dicha media móvil. Son dos líneas que una nos va a actuar como resistencia móvil, va a ir sujetando la cotización del producto y la otra va a actuar como soporte, va a ir sujetando la cotización del producto. Llegados a este punto, aclarar, como cada vez que explicamos un indicador técnico, las bandas de Bollinger es simplemente eso, un indicador técnico. Es decir, las bandas de Bollinger no es ni mejor ni peor que otro indicador, tiene sus características, pero hemos de saber que para que un indicador técnico, sea bandas de Bollinger, sea supertendencia, sea CCI, el que sea, para que no sea efectivo, debemos de estudiarlo en el tiempo sobre el producto financiero que vayamos a trabajar. Es decir, un indicador técnico por sí solo no nos proporciona información alguna. Debemos de testear cada indicador técnico que nosotros nos pongamos a estudiar o con el que nos dispongamos a operar un producto financiero antes
de entrar al mercado con dinero real, debemos de testear dicho indicador con el producto financiero que vayamos a trabajar y en la temporalidad en la que vayamos a trabajar. Los indicadores técnicos, repito, como ya repetimos 1000 veces, son atrasados siempre, van siempre atrasados con respecto a la cotización de los productos. Que nadie se engañe, que nadie se confunda. Lo que manda en todas las cotizaciones de los productos financieros es el precio. El precio siempre va por delante de los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos lo único que hacen es acoplarse a la cotización dependiendo de qué indicador técnico se trate, pues se acoplará de una forma u de otra. Pero un indicador técnico siempre va retrasado con respecto a la cotización de todos los productos. Actualmente, como he repetido en varias ocasiones, las plataformas gráficas que existen hoy día son muy precisas y van retrasadas con respecto a la cotización del precio, pero milésimas de segundo tan solo. Pero aunque solo sean esas milésimas de segundo, un indicador siempre irá retrasado con respecto a la cotización. Eso que quede claro de hoy para siempre, sobre todo para las personas que se estén introduciendo en la operativa de los mercados financieros, que al principio siempre hay dudas de cómo funcionan los indicadores. Bueno, pues lo más claro que debemos de tener sobre un indicador técnico es que siempre va por detrás de la cotización del producto y que un indicador técnico, la única información que nos proporciona es eso, que se va acoplando, dependiendo de qué clase de indicador, se va acoplando a la cotización de un producto de una manera o de otra. Bueno, pues las bandas de Bollinger es simplemente eso, un indicador técnico con sus características correspondientes. Como hemos dicho al principio, está compuesto por una media móvil. Vamos a ver qué media móvil es esta. Es una media móvil seguramente estándar. 20, es una media móvil de 20 periodos y con dos líneas, una que va por encima de la media móvil y otra que va por debajo de la media móvil. Con una desviación estándar. ¿Qué quiere decir con una desviación? Bueno, pues que a partir de la línea de la media móvil, la línea superior que nos va sujetando al precio y ejerciendo de resistencia y la línea inferior que nos va sujetando a la cotización del producto y sirviendo de soporte, pueden tener las desviaciones que nosotros queramos. Es decir, por defecto viene generalmente una periodicidad de 20 con una desviación estándar de 2. Pero nosotros, dependiendo de nuestros estudios y de nuestros testeos históricos, podemos aplicarle a las bandas de Bollinger la desviación que queramos. Vamos a hacer una demostración cómo a la vez que aumentamos el número de desviación, las bandas de Bollinger se van alejando de la cotización del producto. Como he dicho anteriormente, tenemos unas bandas de Bollinger de 20 periodos con una desviación de 2 y vamos a aumentar su desviación hasta 3. Vemos cómo a medida que vamos picando y vamos aumentando la desviación de las bandas de Bollinger, las líneas, tanto la superior como la inferior, se van separando de la cotización del producto. Con esta demostración de cómo funcionan las bandas de Bollinger y las desviaciones que le podemos aplicar a este indicador, simplemente lo que quiero es que veáis y lo que quiero es demostraros que los indicadores técnicos se le pueden aplicar multitud de periodicidades y de desviaciones a casi todos los indicadores técnicos que existen en el mercado. Entonces, lo que nosotros debemos de averiguar y lo que nosotros debemos de estudiar y lo que debemos de encontrar para realizar una operativa eficiente es un producto financiero y una temporalidad para operar ese producto financiero y acoplarle un indicador técnico. Para el euro dólar, una desviación
que va muy bien usando las bandas de Bollinger es la que teníamos de origen, la 22, por ejemplo. Es una desviación que para la operativa del euro-dólar y de la libra-dólar va muy bien en temporalidades de 5 minutos, 15 minutos y 4 horas. Va muy bien, repito, las bandas de Bollinger con periodicidad de 20 y desviación de 2. Vamos a ver unos ejemplos luego de cómo se pueden introducir las operaciones al mercado. Bueno, una vez que hemos conocido más que nada qué son las bandas de Bollinger y cómo podemos desviarlas más o menos con respecto a la cotización de un producto si queremos que nos dé más señales de entrada o menos señales de entrada, ahora vamos a ver lo siguiente y es qué nos indica las bandas de Bollinger. Me imagino que más de uno sabrá decirme qué es lo que indica las bandas de Bollinger. Vale, de acuerdo. Nos van indicando la volatilidad de la cotización de un producto financiero. Hasta ahí seguramente casi todos vosotros lo sabríais, pero ¿alguien sabría decirme qué entendemos por volatilidad? Porque hay mucha confusión con respecto a este término de volatilidad y quiero que quede claro para el uso de las bandas de Bollinger porque es clave y para no cometer errores. ¿Alguien puede decirnos, por favor, qué entiende o qué se entiende por volatilidad? Alex, de Costa Rica, nos dice que cambio de mercado muy rápido, ANAR, fluctuación del precio, movimiento del precio, Cristina la vamos a suspender, NT, los diferentes recorridos, bueno, un suspenso suave, bueno, vamos a ver, vamos a aclarar y vamos a intentar pues explicar de una manera bastante eficiente y bastante clara qué es la volatilidad. Volatilidad no es, por ejemplo, que un producto financiero se meta en una tendencia muy fuerte. Tenemos abierto el euro-dólar, pero bueno, podíamos tener abierto cualquier otro producto financiero. Vemos cómo en el día de hoy, desde la sesión asiática, el euro-dólar ha tenido un movimiento alcista bastante importante de 100 puntos prácticamente. Se nos ha ido de la zona del 1,4130 hasta los 1,4230, resistencia clave que en Forex Índices teníamos clavada desde esta mañana en el análisis diario y como veis la ha respetado perfectamente. Bueno, pues que la cotización de un producto recorra muchos puntos en poco espacio de tiempo, eso no es volatilidad, porque muchas veces se oye por ahí o se leen informes de personas en las que dicen que ha habido una volatilidad extrema en tal producto, cuando realmente lo que ha habido es un movimiento en tendencia. Movimiento en tendencia de muchos puntos no quiere decir que haya volatilidad. En este movimiento no hay volatilidad, lo único que hay es un movimiento alcista de la cotización del producto en un corto espacio de tiempo, pero eso no es volatilidad. Volatilidad, como bien han dicho por aquí, es el cambio brusco de cotizaciones. Vamos a ver si encontramos alguna condición de mercado. Aquí la tenemos. No hemos tenido que ir muy lejos para encontrarla. En el día de ayer fue la condición de mercado que tuvimos en el euro-dólar. Volatilidad, entendámoslo, es el cambio brusco de la cotización de un producto. Quiere decir que tan pronto lo tenemos en mínimos diarios como en máximos diarios, otra vez a mínimos diarios, otra vez a máximos diarios y otra vez a mínimos diarios. Es decir, por volatilidad debemos de entender el cambio continuo y brusco de la cotización de un producto tocando varias veces los mismos soportes y las mismas resistencias. Eso se debe de entender por volatilidad.
los cambios continuos de cotización, tocando más o menos, no siempre toca los mismos niveles, por supuesto, pero siempre metido en un pequeño rango y en un pequeño espacio de tiempo. Esa es la condición que tuvimos ayer en el euro dólar para la operativa intradía, como podemos apreciar. Entre el máximo del 1,4127 y el mínimo del 1,4050, pues como vemos son 75 puntos tan solo los que recorrió el euro dólar en la sesión europea y la sesión americana del día de ayer, y nos tocó las bandas de Bollinger varias veces. Bueno, pues precisamente para lo que nos van a servir las bandas de Bollinger es para la condición de mercado en rango. Como podemos ver, y ya que tenemos abierto aquí el día de ayer, vamos a explicar perfectamente. Vamos a quitar estos indicadores que lo único que hacen es estorbarnos para la explicación, y vamos a dejar únicamente, vamos a dejar este solo, y vamos a centrarnos en las bandas de Bollinger. Bueno, pues una vez que tenemos claro para qué es lo que nos indican las bandas de Bollinger y para qué nos sirven, y sobre todo tenemos claro qué es volatilidad. Volatilidad, repetimos una vez más, es la fluctuación de la cotización de un producto tanto al alza como a la baja en poco espacio de tiempo. Volatilidad se puede dar en cualquier temporalidad. Aquí tenemos abierto un gráfico de 15 minutos, pero si vamos al gráfico de 5 minutos, tenemos lo mismo. Tenemos exactamente lo mismo. En el día de ayer, lo que nos muestra es volatilidad en la cotización del euro dólar, con más velas, por supuesto, porque es una temporalidad de 5 minutos, pero la condición de mercado es la misma. Sin embargo, si nosotros vamos, por ejemplo, a una temporalidad de una hora, vamos a una temporalidad de una hora, no tenemos la misma condición de mercado. Es decir, el día de ayer, en una temporalidad de una hora, junto con la mañana europea de hoy, lo que tenemos es un movimiento alcista. Es distinta condición de mercado. Sin embargo, sí, volvemos a días anteriores, principios de semana, día 28 lunes, 29 martes, miércoles, hoy jueves, vemos que ha tenido también un movimiento en rango. El par euro-dólar ha estado esta semana con volatilidad hasta la sesión europea del día de ayer, que fue cuando ya nos rompió el 1,42 y se posicionó por encima de estos niveles que nos ha llevado hoy a tocar la resistencia del 1,42,3. Bueno, como veis, las bandas de Bollinger, lo que sí debemos de tener muy en cuenta y de saber qué condición de mercado estamos operando. Se trate de la temporalidad horaria que estemos trabajando. Si nosotros vamos a un gráfico de 5 minutos, regresamos a uno de 15 minutos, perdón, en el día de ayer, que tuvimos una condición de mercado perfecta para operar con bandas de Bollinger, nosotros vemos que es una condición propicia para usar bandas de Bollinger. Sin embargo, si vemos la jornada de hoy, ya se nos va un poquito, y en el momento que la banda de Bollinger en la cotización del producto fluctúa entre la media móvil y la banda superior, vemos que ya es una clara tendencia, un claro movimiento alcista. Entonces aquí las bandas de Bollinger dejan de ser útiles y debemos de emplear otros indicadores técnicos para operar cuando la cotización de un producto se nos mete en tendencia. Esto es un movimiento alcista, pero bueno, en movimiento bajista sería lo mismo. Bueno, pues hasta aquí me gustaría que me dijerais si os ha quedado clara la explicación o si tenéis alguna duda al respecto. ¿Tenéis alguna duda, alguna aclaración? Dicen que por aquí todo claro, muy claro, clarísimo.
¿Cuándo entramos a la operación, Paco Serrano? Ahora vamos con eso, no te preocupes, que ahora a continuación vamos a empezar a explicar cómo se usan las bandas de Bollinger. Hay varias formas de usar las bandas de Bollinger. Yo voy a explicar un par de ellas o tres, las que nos dé tiempo, y si no nos da tiempo, pues lo aplazamos para otro día y seguimos con las bandas de Bollinger, que dan mucho de sí para la operativa de cualquier producto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿En cuáles pares se usan las bandas de Bollinger? HH600. Mira, como decía anteriormente, lo que debemos es de estudiar el par de divisas o el producto financiero, acoplarle unas bandas de Bollinger, estudiarlo históricamente, y teóricamente las bandas de Bollinger sirven para operar cualquier producto financiero, siempre y cuando sepamos acoplar temporalidad con ese producto. Seguí, vamos a ver. Los indicadores técnicos, cuanta más temporalidad usemos, peores señales de entrada nos van a dar. Es decir, ¿se puede usar en 4 horas? Sí, perfectamente se puede usar en 4 horas. En gráfico diario también se puede dar en gráfico diario. Lo que pasa es que los gráficos diarios, por ejemplo, de un euro-dólar, se mantienen en rango muy poco tiempo, casi siempre están tendenciales. Entonces, no son aconsejables las bandas de Bollinger para operarlas en temporalidades superiores a 4 horas. No, en tendencia las bandas de Bollinger las debemos de guardar en nuestra caja de herramientas y sacarlas cuando veamos una condición de mercado en rango. Bueno, ya veo que hay preguntas por aquí de ver cómo se meten las operaciones al mercado. Pues vamos con ello, vamos a explicar un par de ellas o tres, las que nos dé tiempo, y si no acabamos hoy, pues lo explicamos en próximas jornadas o en próximas sesiones. Bueno, vamos a ver, las bandas de Bollinger, dice un refrán español que cada maestrillo tiene su librillo, y bueno, pues las bandas de Bollinger, como cualquier otro indicador técnico, cada persona, cada operador, pues las usa de diferentes formas. En Forex Índices tenemos 2 o 3 formas, aunque luego más adelante en próximas sesiones veremos que hay muchísimas más formas de usar las bandas de Bollinger, incluso para entrar a favor del movimiento del precio, pero bueno, esos son sistemas más avanzados y estrategias más avanzadas que veremos en próximas sesiones. Hoy nos vamos a ceñir única y exclusivamente para lo que fueron creadas las bandas de Bollinger y cómo deben de utilizarse. Bueno, estamos aquí, vamos a usar el día de ayer, que tenemos una condición de mercado muy adecuada. Bueno, pues estamos en la sesión de ayer y la cotización del producto, como vemos, estamos en la apertura del mercado a las 00 horas GMT, que la tenemos al par cotizando sobre el 1,4120, y vamos a explicar una primera forma de entrar al mercado con las bandas de Bollinger. Aquí vemos un movimiento alcista. Vemos un movimiento alcista y muy atentos a lo que os voy a explicar, porque es muy importante para el buen uso de este indicador. Tenemos un movimiento alcista con 3 velas alcistas y una vela pequeña bajista, que no nos cierra por dentro de la banda de Bollinger. Muy atentos a ese detalle porque es muy importante. Cuando nosotros estamos siguiendo la evolución de la cotización de un producto y estamos buscando una operación para entrar con el indicador de bandas de Bollinger, debemos de fijarnos muy bien en los cierres de vela. Este cierre de vela, que es una vela bajista, no se produce totalmente, vamos a agrandar el gráfico al máximo, no se produce totalmente por dentro de la banda de Bollinger. Bueno, explicar también que lo que estamos tratando es de encontrar y de buscar una operación en contra del movimiento del precio. Es decir,
Si tenemos un movimiento alcista, vamos a buscar una operación para meterla en venta y después veremos cómo, si tenemos un movimiento bajista, vamos a buscar operaciones para entrar en compra. Aquí, como vemos, tenemos un movimiento alcista y vamos a buscar oportunidades de entrar al mercado en venta. Bueno, pues la primera forma que voy a explicar de entrar al mercado usando este indicador es la siguiente. Nosotros en un movimiento alcista vemos cómo tenemos varias velas de color verde alcistas, tenemos una vela bajista muy pequeña que no nos cierra por dentro del indicador, tenemos otro movimiento alcista y la entrada al mercado correcta debe de producirse y debemos de realizarla en esta vela de aquí. En esta vela debemos de realizar la entrada en venta. ¿Por qué? Porque es la primera vela bajista que nos abre y nos cierra dentro de la banda superior de Bollinger. Es decir, nosotros hemos estado siguiendo al mercado, hemos visto un movimiento alcista, hemos visto una vela bajista pequeña que no nos ha cerrado dentro de las bandas de Bollinger, ha habido otro movimiento alcista superior, pero ya ha habido una vela bajista que nos ha cerrado por dentro de la banda de Bollinger. En ese momento, en el cierre de la primera vela bajista que se nos produzca dentro de la banda de Bollinger, nosotros ya metemos operación bajista, una operación en venta. Siempre debemos de esperar a que la primera vela bajista nos cierre por dentro de las bandas de Bollinger, es decir, por debajo de la línea superior que nos va marcando los límites de resistencia. Mientras los cierres sean por encima de la banda de Bollinger, nosotros no meteremos operación en venta nunca usando este indicador. Debemos de esperar siempre a que nos cierre una vela bajista por debajo de la línea de resistencia que nos va formando la línea superior de las bandas de Bollinger. Creo que haya quedado bastante claro. Aquí metemos la operación, ponemos nuestro stop en la zona que creamos. Si estamos usando un gráfico de 15 minutos, pues hombre, nuestro stop no debe de ir menor a 20 o 25 puntos aproximadamente. Aquí no nos hubiera tocado el stop con mucho, porque entraríamos en el 1.41.14 y el máximo lo realizó en el 1.41.28, o sea, 14 puntos por arriba solamente. No nos hubiera tocado el stop y nos hubiera salido la operación positiva. Esta es la forma correcta de introducir una operación en venta usando las bandas de Bollinger. Una de las formas, vamos, no quiero decir que sea la forma correcta, es una de las formas. Más adelante veremos otra, pero de momento vamos a ceñirnos a esta y ahora vamos a ver cómo podemos introducir una operación en compra. Hemos visto ya cómo debemos de introducir una operación en venta. Siempre hay que esperar a un cierre de vela de una vela bajista por dentro de la banda de Bollinger superior y metemos operación en venta. Ahora vamos a ver, aquí tenemos varios casos, tenemos hasta 4 casos seguidos. 1, 2, 3, 4 casos seguidos tenemos para meter operación en contra. Una cosa es importante aclarar. Cuando las bandas de Bollinger se muestran en posición muy horizontal, con un estrecho recorrido de puntos entre la banda superior y la banda inferior, es más fácil que las señales nos salgan fallidas. ¿Por qué? Pues porque es un estrecho rango de puntos y las señales, siempre que nos movemos en un estrecho rango, pues pueden salirnos peor paradas. De hecho, aquí esta señal, bueno, nos sale positiva también, pero por muy poquito. Siempre que las bandas de Bollinger se estrechan,
hay que tener mucho cuidado con ellas porque las señales que puedan darnos suelen salir bastante fallidas. Las bandas de Bollinger, cuando realmente nos dan buenas entradas al mercado, es cuando se sitúan en posiciones paralelas prácticamente, la superior y la inferior, y hay bastante recorrido de puntos, como vemos aquí en esta ocasión. Cuando se estrechan y se mantienen en paralelo, hay que sospechar de ellas, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir con la explicación porque veo que se nos va el rato y no nos va a dar tiempo a mucho, la verdad. Vamos a buscar una operación alcista, vamos a buscar una operación clara alcista, por ejemplo, esta, después de un movimiento bajista. Una operación en compra es y funciona igual y tiene el mismo mecanismo que una operación en venta. Nosotros dejamos que la cotización del producto llegue a la banda de Bollinger. Mientras veamos velas bajistas, no tomaremos ninguna posición de entrada al mercado y única y exclusivamente tomaremos posiciones de entrada al mercado cuando nos cierre la primera vela por dentro de la banda inferior de Bollinger. Es decir, nosotros entraríamos en la base de esta vela alcista, en el nivel del 1.4072. Aquí entraríamos con una posición en compra. Nos ha salido bien la operación, nos podía haber salido mal, pero bueno, ha salido bien. Aquí tenemos otra operación también, como vemos, que también nos sale bastante bien parada. Sacamos 15 puntos de ella. Aquí tenemos otra, llega a tocar, no llega a tocar, pero por milímetros podríamos haberla tomado también. Y aquí tenemos otra en compra. Vemos cómo el movimiento bajista viene, toca las bandas de Bollinger, no le hacemos caso. Mientras el movimiento sea bajista y no haya ninguna vela alcista, nosotros no nos movemos, no entramos al mercado, al menos en posiciones alcistas. Únicamente vamos a entrar al mercado cuando la primera vela alcista cierra por encima de la banda inferior de Bollinger. Hasta aquí creo que todo está bastante claro. Aquí tenemos otra operación a la baja. Vemos cómo tenemos un movimiento alcista importante. Aquí tenemos otro bien claro. Tenemos movimiento alcista, velas alcistas. Este doji pirinola de aquí, vela doji pirinola, la vemos perfectamente. Nos cierra en la línea, media fuera, medio dentro, no es confirmación y la que nos confirma realmente el movimiento bajista es esta vela en el nivel del 1.41 y de ahí su movimiento tan importante. Es decir, bien para una operación en venta, nosotros debemos de esperar el movimiento alcista, que la cotización del producto nos toque la banda de Bollinger, esperar a que el producto deje de realizar nuevos máximos. Eso lo comprobamos con la primera vela bajista. Y la primera vela bajista que nos cierre por dentro de las bandas de Bollinger, introducimos operación en venta. Si vamos a buscar una operación en compra, al contrario, esperamos un movimiento bajista, no le hacemos caso a la cotización mientras haya movimiento bajista y su confirmación con velas bajistas. Sin embargo, en el momento que tenemos una vela alcista y nos cierra por encima de la línea inferior de la banda de Bollinger, introducimos una operación al alza, es decir, en compra. Bueno, pues esta es la primera forma de entrar al mercado utilizando las bandas de Bollinger. Vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis que os aclare. Bueno, veo que hay bastantes preguntas. NT, creo que adivino un poco lo que quieres preguntarme. Vamos a ver, el stop utilizando
las bandas de Bollinger, utilizando esta forma de entrar al mercado, que no es la única, como veremos, lo suyo es aplicarlo dependiendo de la temporalidad horaria en la que estemos trabajando. Es decir, si estamos trabajando en un gráfico de 5 minutos, pues no aplicar un stop mínimo de 15. Por ejemplo, si estamos trabajando en un gráfico de 15 minutos, pues aplicar un stop de 20 puntos aproximadamente, 20 como mucho 25 y así sucesivamente. Es la forma de aplicar el stop. Ahora bien, vamos a ver, como bien comentas, podemos aplicar otra forma, el stop de pérdidas. Es decir, en esta operación de aquí, el mercado nos hubiera sacado y no nos hubiera dado luego la operación positiva que nos dio. Aquí tenemos un movimiento alcista y nosotros entramos al mercado. Ha salido bien la operación. Este ejemplo no nos vale porque nos ha salido perfectamente la operación. Bueno, vamos a este que aunque nos ha salido positiva, es más clara la situación. Nosotros tenemos un movimiento bajista, pero aquí tenemos una vela alcista que nos confirma su cierre por encima de la banda de Bollinger. Entonces decimos, bueno, vamos a entrar al mercado en una posición al alza, o sea, en una posición en compra. ¿Por qué? Porque esta vela alcista nos está confirmando que cierra por encima de la banda inferior de Bollinger. Entramos al mercado, pero el mercado se da la vuelta. ¿Dónde y cómo debemos de aplicar el stop? Bueno, pues podemos aplicarlo de tres formas diferentes. La primera, en los mínimos anteriores, que se suele utilizar bastante. Nosotros decimos, bueno, por si el mercado se da la vuelta, en el mínimo anterior pongo el stop y no dejo correr ni un punto más. Vale, una forma de plantear el stop de pérdidas con este indicador. Otra forma de plantear el stop de pérdidas es como yo os decía anteriormente. Entramos en el 1.4104 y decimos, bueno, estamos trabajando un gráfico de 15 minutos, vamos a poner el stop a 20 puntos. Y bueno, pues si entramos en el 1.4104, lo ponemos en el 1.4084. Decimos en este nivel, ponemos el stop de pérdidas y 15 puntos más arriba ponemos el límite de ganancias. ¿Vale? Es una forma de stop fijo, es decir, nosotros ya sabemos cuántos puntos vamos a ir a buscar al mercado y cuántos estamos dispuestos a perder. Esta es una segunda opción de cómo podemos aplicar el stop de pérdidas. Y la tercera opción, atentos a ella, porque a lo mejor es la que tiene un poquito más de complicación. Nosotros introducimos la operación en compra al mercado en el 1.4104, el mercado se nos da la vuelta, pues bien, en el momento que una vela bajista nos cierra tocando o por debajo de la banda de Bollinger, cerramos la operación. Esta es la tercera forma de aplicar el stop utilizando las bandas de Bollinger. Son tres formas distintas. ¿Cuál es más eficiente? Depende de la condición de mercado. Hay veces que es más eficiente la de ir a buscar una cantidad fija de puntos y a perder una cantidad fija de puntos. Hay otras ocasiones en las que el mercado nos respeta mejor los mínimos o los máximos, dependiendo de qué operación estemos introduciendo al mercado, y otras veces es mucho más eficiente esperar a que la cotización del producto nos diga qué camino va a tomar. En esta ocasión hubiéramos perdido muy poquitos puntos si hubiéramos aplicado la tercera opción de stop. Es decir, entramos en el 1.4104 y el stop lo aplicamos en el 1.4099. O sea, solamente hubiéramos perdido 5 puntos. Los stop dinámicos para cualquier indicador técnico son muy útiles, pero, repito, una y mil veces, debemos de conocer muy bien el producto financiero que estemos trabajando y la temporalidad horaria en la que estemos trabajando. 5, 15, 1 hora, 4 horas, la temporalidad que sea. Espero que haya quedado bien clara la explicación de las tres formas distintas de aplicar el stop utilizando esta estrategia
con las bandas, perdón, con las bandas de Bollinger. Bueno, veo que hay muchísimas preguntas y el tiempo se nos ha echado encima, o sea que vamos a tener que dedicar otra sesión, sin lugar a dudas, a las bandas de Bollinger. Vamos a contestar alguna pregunta más. Paco Serrano, para las otras temporalidades ya he explicado ahora, bueno, pues las tres formas distintas de aplicar el stop usando este indicador y la estrategia que os he explicado. Juliana, nosotros la MetaTrader 4 no la usamos para realizar análisis técnico. Consideramos que es una plataforma caduca y pasada de moda. Entonces, utilizamos otras plataformas más dinámicas y que están puestas al día en los mercados financieros. La MetaTrader 4 es muy buena para operar, para introducir operaciones al mercado. Muchos brokers la usan y es buenísima para operar y tener cuentas en ella, pero para realizar estudios técnicos consideramos que no es una buena plataforma, simplemente. Cristina, muy buena tu apreciación. Cuando se estrechan las bandas de Bollinger, dices que nos puede dar señal para un movimiento mayor. Efectivamente, cuando las bandas de Bollinger se estrechan, puede indicarnos una rotura y puede indicarnos el inicio de un movimiento. Muy buena tu apreciación. Eso lo veremos en próximas sesiones, de todas maneras. Anar, no entiendo tu respuesta, eso de tan cerca de una resistencia. Lo siento, pero no sé a qué te refieres. ¿En qué temporalidad estoy haciendo el análisis? No es un análisis, es simplemente demostración de estrategia con un indicador. Este indicador y un producto financiero lo tenéis que acoplar vosotros, Tenéis que acoplarlo y estudiar en qué temporalidad y en qué producto funciona mejor para vuestra operativa y vuestro capital disponible en las cuentas, Tenéis que acoplar todo vuestro sistema operativo, no solo las temporalidades y los indicadores, sino también vuestro capital. Bueno, pues es una pena, pero tenemos que despedir la sesión porque se nos ha echado el tiempo encima. Hoy solo teníamos 45 minutos. Sabéis dónde estamos, en Forex Índices. Os vuelvo a pasar el link de nuestra página para que le echéis un vistazo y cualquier duda o sugerencia, no dudéis en contactarnos y, repito, estamos a vuestra disposición. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier problema que tengáis en el mercado, nos contactáis y en la medida de lo posible os ayudaremos. Muchísimas gracias. Tener muchísimo cuidado. Mañana en el mercado va a haber noticias de impacto muy importantes, tanto en horario europeo como en horario americano. Vamos a tener datos de empleo a ambos lados del Atlántico y seguramente pues los pares de divisas tengan pues movimientos muy bruscos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.